Hola de nuevo desde vuelvalibertad.com. Bien, vamos a por el cuarto vídeo. Aquí es donde yo os quería traer, pero es que era necesario los tres anteriores. Porque si habéis hecho las cosas como es debido y habéis reflexionado sobre lo que os he dejado, pues, como ya hemos dicho, en la primera parte, el primero es sobre un tema mental, el segundo emocional y el tercero es espiritual. Y si os habéis fijado, en los tres nos han machacado. Nos han engañado, nos han mentido, nos han ocultado las cosas. Y el resultado es que vivimos en, ¿cómo decir?, en algo artificial, en algo que no existe. Y nos tienen alejados de lo más importante que somos nosotros. Diciéndonos que en realidad pues se preocupan por nosotros. Pero si lo habéis analizado bien, habréis llegado a la conclusión de que este mundo en realidad no está pensado, ni jamás lo fue pensado, para ni vuestro bienestar, ni vuestra felicidad, ni vuestra evolución, ni vuestro nada. Es más, si habéis pensado un poco sobre lo que he hablado en el vídeo anterior sobre regresiones, vidas pasadas, ¿dónde, por ejemplo, todos los traumas que podéis tener hoy en vuestra vida van a quedar cuando os vayáis? Pues van a quedar en vuestra espalda y la arrastraréis. Se despertarán en una vida futura, no se despertarán, pero están ahí, no se diluyen en el aire. Es una energía que os acompaña. Os acompaña la energía de todas las vidas pasadas. Demasiado bien estamos, pero creo que nos están desevolucionando, como he dicho más de una vez, porque nos alejan de nuestro ser. Cuando las personas vamos viviendo, vamos teniendo, esto es normal, crisis. Todo el mundo tiene crisis y las crisis son algo normal. Pero cuando una persona tiene una crisis, persona normal, que lleva una cierta edad, ¿no?, la crisis de los 40, la crisis de no sé qué, la crisis de no sé cuántos, pues cambia de pareja, cambia de vivienda, o cambia de coche, o cambia de trabajo, o incluso se compra una moto. El caso es algo, pero la crisis es intentar puentearla de alguna manera. Las personas que han ido un poco más lejos llegan a eso que decía Castaneda, que no es ni más ni menos que descubren que todo este conjunto de creencias, todo lo que hemos hablado antes, es algo que está en su mente, pero que no es su mente, son implantes. Es un trabajo que no es fácil, pero el que se da cuenta de ello ha ido a la misma crisis, pero de un paso más allá. Y ha llegado, y lo conoce, a lo que es el día más triste de su vida. ¿Y qué sucede en este momento? Pues quizás el 80% de las personas que llegan a este punto, o el 90%, no lo sé, no tengo cálculos, pero por lo que observo, normalmente están en una doctrina, en un código de creencia, lo que sea, y a lo mejor saltan a todo lo contrario, al hacer el enfrente, pero no son capaces de dar el salto al vacío, que decía Castaneda, para la libertad. No, se tienen que agarrar a otra cosa y demás, e incluso se vuelven muy fanáticos de eso que se han apuntado, porque eso está en la salvación, se tienen que agarrar a algo, ¿no? Y es normal, porque el día más triste de tu vida no es más que el inicio, y es asomarse a un pozo enorme que se llama la noche oscura del alma, así lo han llamado. Y eso puede ser muy largo y muy duro. Incluso dentro de la noche oscura del alma, los que penetran en ella pues se pueden ir a cualquier otro sitio, ¿no? ¿Cuál es la característica que hay cuando se entra en estos procesos? La persona que trabaja en estas cosas y es suficientemente exigente, llega a la conclusión en un momento dado que está enferma. Siente que está enferma. ¿Por qué piensa que está enferma? Porque duele muchísimo. Llegar a estas cosas es un dolor tremendo. A diferencia de la enfermedad de la idiocía, la enfermedad de la idiocía es una enfermedad feliz. Puedes vivir perfectamente con la idiocía toda tu vida feliz. Pero el despertar es una enfermedad dolorosa. Cuidado, que puedes seguir siendo idiota en otras cosas, pero en esa parte es muy dolorosa. Y entonces, ese dolor es tremendo, es la noche oscura del alma. Cuando transitas por ese camino, por ejemplo, con el tema de las regresiones, tú empiezas a ver en vidas pasadas algo curioso. Es como si entre todas esas vidas hubiese una línea de algo que siempre es constante, una constante.
Hay algo que es una constante. Cuando en vidas pasadas ves los ojos de personas, a veces reconoces porque hay una constante. Y esa constante es algo que está dentro de nosotros. Pero, cuidado, no nos equivoquemos. Tú no eres Dios, ni la divinidad está en ti, ni no te engañes. Lo veremos ahora, es más complicado que todo eso. Pero hay algo a lo que perteneces. Por eso hice un artículo, un vídeo, donde hablaba de quién te ha dado los mayores regalos de tu vida. Porque si tú miras el mundo y te das cuenta de cómo es el mundo y cómo funciona el mundo, también al mismo tiempo te das cuenta de eso, de esa cantidad de cosas que te han venido sin saber cómo y de una forma tan afortunada. Y claro, si tú me dices a mí que es que tú no tienes nada que agradecer y eres una persona que está viendo esto en un dispositivo electrónico, estás muy dormido. Porque el mundo, más allá de la ventana que da al patio de tu jardín, en ese mundo hay 6.000 millones, 6.500, 7.000 millones, no lo sé. Una barbaridad que está pasando las caninas. Es un mundo de sufrimiento, es un mundo de dolor, es un mundo que realmente es duro, muy duro. Entonces, si tú has despertado un poco, por eso puse ese ejercicio de la gratitud, que no es ejercicio para blanditos, es ejercicio para gente fuerte, realmente capaz de enfrentarse con ciertas cosas, porque por poner un ejemplo, irte a un pasado de un amor que tuviste y que te destrozó el corazón para rescatar las cosas positivas y bonitas y hermosas y que justificaron ese amor, es un trabajo complicado. No es un trabajo para cualquiera, es un trabajo duro. Hace falta ser fuerte. Es duro, muy duro. Transitar, remover tanta basura es complicado. Pero eso te conecta con esa parte porque descubres que parece ser que hay alguien que se ha estado preocupando, incluso en los momentos más oscuros de tu vida, de proporcionarte algo. Y es que, al fin y al cabo, tu felicidad es su felicidad. No es que quiera vivir en tu vida, es que para poder vivir necesitas que tú le des un cierto espacio. Me pregunto cuando dicen que necesitamos soñar para poder vivir, necesitamos dormir para poder vivir, si no es también en esos momentos donde no hay actividad, donde o aparentemente hay actividad, el ser puede darnos su energía y su fuerza, ¿no? Entonces, la primera clave, la que te tienes que quedar, es que estás enfermo. Esto se va a servir después. Primero, estás enfermo, te sientes enfermo. La segunda clave que tienes que tener en cuenta es que estás enfermo por el condicionamiento. ¿Por qué? Porque estás viviendo una realidad falsa. Los 3 primeros vídeos te hablan de eso. Estás viviendo a nivel mental, emocional, psíquico. Y esa realidad falsa choca. ¿Qué dicen en la Dhammapada, versos 153 y 154, que explico más largamente, más detalladamente, en Vuelo a la Libertad desde mi punto de vista? ¿Qué es lo que dicen? Que el dique central, la columna central, se ha derrumbado, se ha roto, porque el condicionamiento se ha roto. Y cuando eso se ha roto, que es el condicionamiento de lo que estamos hablando, ya no podrás volver a construir esta casa. Esta casa es esto. Lo que ves, lo que no ves, lo que está dentro de ti, lo que reconoces, no conoces, el ser que eres, aparentemente, o que quieres ser, ese autoconcepto. Pero también lo que no sabes que eres. Todo es esa casa. Y esa casa está enferma. La tercera clave que te tengo que dar es la siguiente. Os decía que el cristianismo, para poderse introducir en Roma, tuvieron que los dioses, quienes crearon todo esto, quienes dieron permiso para que todo eso fuese adelante, o lo dirigieron, pues tuvieron que dejar una parte humanista, una parte esotérica, porque esa parte sería reconocida por los romanos, sería reconocida por esa cultura que venía de Grecia. Nosotros, como he dicho, no somos una cultura judeo-cristiana, somos greco-romano-cristiana. El cristianismo supone una ruptura con el judaísmo y esto es así. No tiene nada que ver el Dios de los judíos con el Dios cristiano. Entonces, en la parte que nosotros tenemos de diferente, o que tiene, yo no soy
cristiano de religión ni por una serie de razones concretas, por sus jerarquías eclesiásticas no lo puedo ser, pero no os dejo de respetar ciertas cosas, como ahora vamos a ver. En ese libro, como el Dhammapada, como el Bhagavad Gita, como lo que queráis, cuando hablen de Dios, de la divinidad, del Padre, y siempre que no hablen de matar, ajusticiar, condenar, convertir a otros por cortando la cabeza o lo que sea, siempre que no hablen de ese Dios adoctrinador, dogmático, salvaje, que no deja de ser más que lo que decía San Pablo, esas potestades, esos seres malvados que viven en las alturas, o lo que decía precisamente los romanos con los dioses que eran, pues eso, malvados, porque se están disfrutando de ver a la gente matarse a las puertas de Troya. Excepto cuando es ese caso, hacer un ejercicio, cambiar eso como un Dios que está por ahí fuera, que estáis buscando ver, cambiarlo por esa conciencia, ese ser del que yo hablo. Os dejo un enlace, en este enlace al final de ese artículo están los artículos de la conciencia tal como se tienen que mirar y de ello hablaba. Entonces, pensar en esa conciencia de la que ahí hablo, en vuestro ser. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. En el Bhagavad Gita, que los ignorantes dicen que es un libro que es la guerra y que incentiva la guerra, mira, pura ignorancia de gente que no se molesta en leer más que reseñas de otros que tampoco se molestan en leer. El Bhagavad Gita es la historia de un hombre, un buen hombre, que está sufriendo porque tiene que hacer algo malo, que es entrar en batalla, la guerra. Y tiene un maestro, un guía, Krishna, que ahí pones el Dios, pero que es Krishna, le está aconsejando. Y por ejemplo le dice que tiene que entrar en batalla, le da una serie de razones. Pero le dice que antes de entrar en batalla, que encuentre la divinidad. Porque si entra en batalla y no encuentra antes la divinidad cuando esté en medio de la batalla no lo va a encontrar a él. ¿A la divinidad? ¿Empiezas a buscar por ahí dónde está? No, la divinidad es la parte del ser profundo que le va a permitir entrar en batalla sin odio, sin miedo y sin nada, simplemente sabiendo que tiene que cumplir algo y con esa conciencia en el centro del ser, que va a permitir, como tal como explica en el capítulo 8, que cuando, si muere, su mente esté puesta en la divinidad y su alma vaya a la divinidad. Quizás os me estoy complicando un poco, bueno, eso está ahí. En una palabra, no está hablando de algo que está por ahí perdido, está hablando de algo que tenéis aquí. Cuando interpretáis todo eso, de golpe, muchas cosas empiezan a darse sentido. Hacer el ejercicio y donde tengáis escritos antiguos, clásicos, demás, intentar comprenderlo así. Quizás al principio os cueste, pero se asomará otra luz diferente a la comprensión que quizás no habéis comprendido, porque cuando intentéis comprender a un Dios que está por ahí perdido, es difícil. Pero cuando lo conectáis con lo que os decía, con ese ser que sois, con esa entidad que os ha provisto de cosas que son tan buenas, esa gratitud, esa protección incluso a veces, cuando además las personas que tienen la experiencia de ver esa continuidad, cuando has tenido esa experiencia, empiezas a sentirlo de otra manera. Y para abundar en ello, nos vamos a ir esta vez a la Biblia. Y en la Biblia hay una historia que es un centurión que tiene un sirviente que está enfermo y va y se pasa a Jesucristo y le dice: yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarle. Vale, esto es lo que se ha utilizado para demostrar la fe en Cristo y la importancia de la fe en Cristo. Y esto es simplemente para la plebe, para la gente normal, para la masa que hay que dirigir a base de doctrinas. Pero en esoterista os he dicho que el cristianismo tuvo que dejar cosas para esa parte más elevada de las élites romanas, lo entiende de otra manera. Tú estás enfermo. El centurión y el criado son dos partes de lo mismo, el yin y el yang. El hacedor o el que toma las decisiones y el que realiza ciertas acciones, la parte masculina y la parte femenina,
como lo queréis decir, pero quedaros con que realmente es la misma parte. Y ese que habla, que es la parte que habla, la parte decisiva, la parte decisoria, sabe que está enfermo. Está tan enfermo como las personas que han llegado a la noche oscura del alma. Y sabe que no es digno que la divinidad entre en su casa. Pero ¿por qué no es digno? Pues simplemente por lo que os he explicado en los 3 primeros vídeos. Porque estáis llenos de doctrinas, de pensamientos, de creencias, de tal manera que ni siquiera una palabra suya bastará para sanaros porque estáis creyendo en palabras que no tienen nada que ver. Mirad, cuando estáis en meditación, cuando estáis en relajación, yo he insistido mucho en el ejercicio que os puse de 15 minutos que lleváis el silencio. ¿Por qué? Porque yo durante muchos años he querido hacer meditación, pero no hacía meditación, hacía otra cosa. Por eso la gente hace meditación y termina enferma. ¿Por qué? Porque si tú vas a un museo con un colegio de niños, verás cualquier cosa menos el museo. Y al final te volverán loco. Pues eso es lo que pasa. Cuando no vas con el silencio, sucede eso. Todas las doctrinas, todo eso, ¡bum!, es lo que te está influyendo. Entonces, tenemos una casa que es la casa de alguien con el síndrome de Diógenes. Y entonces tú vas a intentar abrir la puerta y ni siquiera puedes abrir la puerta porque está tan llena de basura, tan llena de trastos inútiles, tan llena de doctrinas, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de cosas que están perjudicando que tú no puedes abrir. La entidad que eres, ser que realmente eres, es el que podría sanar todo eso. En algún sitio he leído que cuando tienes paz y silencio, la salud viene por sí misma, etcétera, etcétera. Cuando tú no tienes paz, silencio y tranquilidad, das espacio a que entre eso dentro de ti. ¿Por qué? Ha pasado tantas veces, y eso hablan de ello en la ley de atracción, que yo no creo, como he dicho muchas veces en ella, que cuando te estás muy preocupando por algo, que lo quieres, y no hay manera, no hay forma, y de pronto cuando ya lo abandonas, de golpe aparece, y dices, anda, ¿y esto? Simplemente porque has hecho espacio. Has dejado de tenerlo ahí. Estabas tan empeñado en tirar de la puerta que la puerta no se abría. La dejas y se abre sola. Cuando quita los trastos que están impidiendo el paso. Con lo cual, ¿a qué viene esto? Viene a que todo lo que hemos hablado en el primer, segundo y tercer vídeo está preparado para que nosotros no tengamos acceso a esa conciencia que somos. Incluso la modificación genética que hemos tenido como especie humana que somos, está enfocada a que no podamos, no nos dé tiempo, como explicaba en otro sitio, a que podamos aprender, a que podamos desarrollar. Cuando podemos estar a punto de desarrollar, estamos a punto de morirnos, y eso lo más despiertos. Los demás ni se enteran. Y se quedan con un montón de cosas para volver, para resolventarlas y no solventarlas porque venimos sin memoria. Entonces, esta es la energía que vive dentro de ti, pero que no está dentro de ti. Porque si tú piensas en lo que es la vida normal de una persona normal, no hay espacio. Y no hay espacio porque está llena de cosas. ¿Cómo va a vivir esa entidad en una persona que tiene que trabajar? Bueno, que entre trabajar, desplazamiento, transporte público y demás, invierte 60 horas semanales. Más las de sueño, es que no da tiempo a conectar con esa energía. Y al final termina enfermando de muchas maneras. Entonces, todo ha sido pensado y todo está pensado para alejarnos cada vez más de eso. Y es de lo que te quería hablar. Cuando yo te hablaba de las 3 primeras partes, o sea, de esas 3 primeras partes, era para llevarte aquí. Cuando yo te hablaba de eso, de quién te ha hecho estos regalos de tu vida, los mejores regalos, era para hablarte de esto. Te quería hablar de esto. Por la importancia que tiene, porque los que están buscando un cambio en su vida, se tropiezan con esas doctrinas, se tropiezan con esos frenos interiores y se tropiezan con esa ceguera. Y para poner en orden tu casa tienes que sacar cosas y también aprender cosas. Es mal comparado como si tú, en tu rama de lo que estés, pues te dejaran que una de las eminencias de esa rama técnica o de conocimiento en la que estés, viene a tu casa. ¿Qué va a venir a tu casa? ¿Qué es lo primero que haces? Limpiar, organizar, preparar, echarle que huela bien, no sé,
intentas que el sitio sea acogedor para esa persona. Si es un sitio que tiene siempre puesta música y ruido, pues sabes que esa persona no... Intenta que haya silencio. Intenta preparar el espacio para poder acoger a esa persona. Pues eso es lo que tú, si quieres tener un salto de orden interior, espiritual, lo que sea, debes hacer, independientemente de la vida que lleves y del trabajo que lleves y demás. Tal como pronosticaba, me voy a ir al quinto vídeo, porque el quinto vídeo es la pregunta lógica que vais a hacer, es qué se hace para esto y cómo se monta. Entonces me voy a ir a ese quinto vídeo y ahí lo voy a explicar según yo lo entiendo. En fin, espero que esto no haya sonado demasiada locura, pero yo sinceramente, una vez dicho esto, creo que yo ya no tengo mucho más que deciros, sinceramente. Y os he dicho todo. Pero bueno, vamos a ese quinto para solventar algunas dudas que puedan surgir. En fin, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre.